Marcela. ¿Tú? No posee pegador. Ok, solo porción funicular y su inicio es a nivel de la espina dorsal del axis. Vamos a ver acá, no sé si lo logras ver. El ligamento radiado. A ver acá, Creci, que hay un músculo. Silencio y lo vamos a observar bien. ¿Qué músculo es este? ¿Creci? ¿No? ¿Así? ¿No? ¿No? Es el infraespinoso. El infraespinoso, miren bien. Espérense, porque la cosa es aprender. Entonces, vean bien. Miren, está todo. El 8 viene acá, tiene una pequeña porción aquí, que después lo preguntamos. ¿Sí? Porque aquí ya quitamos. Entonces el infraespinoso. Porque tuvimos que quitar de encima, porque el superficial dijimos que era el deltoide, con su porción escapular y acromial. Y luego al quitarlo se mira el infraespinoso y el redondo menor. Bien, vamos a ver acá. No. Dulce. Este es el redondo mayor. Ah, yo puse corazón para allá. Bien. Y eso que lo acabo El redondo mayor, porque el redondo menor dijimos que era este. Y el lateral. El redondo mayor es este que viene del borde caudal de la escápula hacia la velocidad redonda en el borde medial del húmero. Ahora tenemos este. Ahora sí, para los que vean ahora, mira aquí esta diapositiva. Aquí sí tiene las dos porciones, ¿no? Y aquí no se mira redondo menor. O sea que este es superficial y por eso que este es. ¿Cuál es ese? El deltoide, muy bien, la porción acromial. Ah, creo que sí. ¿Ok? Es acromial. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia? ¿Qué pasó? No sé si había una pregunta, pero adelante vos. Ok, ahora acá, Víctor. ¿No? Arciforme, ¿qué otro nombre tiene? ¿De dónde a dónde va? De radio cubital, ¿verdad? Mínimo sacó una cosa. Nombre de esta estructura, Ávila. El ligamento lecraniano. ¿Ok? Nombre de esta articulación allá. Húmero radio cubital o húmero radio ulnar. Está bien cualquiera de las dos. ¿Ok? A ver, a la par de Ávila, ¿cómo te llamas tú? Evelyn. Eve. Ok, Eve, ¿cuál es esta articulación? Muy bien, antebráqueo carpiano. Nombre de estos medios de unión. ¿Cómo? Intercarpianos dorsales, muy bien. Nombre, no, ahí arriba, vamos. ¿Tú? Sí, de la hermana República de Honduras. Vamos a ver. ¿Este? ¿Cómo? No. Glenohumeral. Glenohumeral. Ok, 5A, allá. María René. Ok, la rama larga del cuádriceps, porque es perro, o podía poner tríceps, pero es la rama larga. Ahí no solo se ve el accesorio. Aquí no se mira el accesorio. Ahora, aquí, este, allá, aquí. Ok, vean pues, como esto se trata de aprender, no solo es de, yo se los puedo decir y igual queda. Estamos hablando que estas, miren qué superficie es esta de la escápula.
Lateral. ¿Todos estamos bien en eso? Sí. Va. Ahora, aquí tenemos la cabeza del húmero. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si dijimos que esta es la rama larga porque es la única que se origina más arriba, por eso es que es más larga. Todas se van a insertar ¿dónde? Tuberosidad craneana. Rama lateral del Entonces, cuádriceps. si aquí está la superficie, aquí está la cabeza. Miren, este viene de la superficie lateral del cuello. Hacia acá. ¿Qué rama va a ser? Lateral. La rama lateral del cuádriceps o del tríceps. ¿Sí se entendió o no? ¿Se entendió? ¿Alguien que no lo haya entendido? Sí, Bueno. esa es la rama larga, sí. La lateral. Y este está bien fácil. ¿Sí? A la par de Marcela. Superescapular. A ver. No. El subescapular. Sí, mira, tengo buena por lo menos. Subescapular. Aquí se mira la superficie cerrada también. Aquí está el coracoraquial y aquí está el redondo mayor. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? Ah, no. Ese, el radiado, que es el ¿cómo se llama? Tiene la verdad son dos nombres, es el radiado o que puede ser, Igual me parece. aquí, o es el costo vertebral, ¿verdad? Está ahí, pero ese, con el radiado es suficiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Qué puse en igual? Eso no tiene ¿no dice que le preguntó? Vete. Ya te vas, vos. Bien, ayer avanzamos en la articulación del carpo. Mencionamos que estaba formado por 4 articulaciones. ¿Cuáles son? Antebrachiocarpiana, intercarpiana, campo metacarpiana y radio cubital distal. ¿Cierto? Bueno, hablamos los medios de unión, una cápsula completa que no incluye al accesorio. Luego hablamos de ligamentos colaterales. Luego hablamos de los ligamentos intersesamoideos dorsales que venían hoy. Luego hablamos de un ligamento intersesamoideos palmares. ¿Sí? Y por último, nos quedamos en aquí teníamos el ligamento dorsal del carpo. Perdón, ¿qué es hacer? Palmares. Perdón. Sí. Intercarpiano, ya me estoy cruzando. Buenas noches, adelante. Intercarpianos dorsales, intercarpianos palmares. Perdón que hay mucho intersesamoideos. Yo me adelanté a la del menudillo que quiero llegar hoy, pero bueno. Entonces, Por el que con el gris. Con el gris. teníamos estos son los intercarpianos dorsales, ¿sí? Y aquí igual, perdón, es que esta es otra presentación. Y del otro lado los intercarpianos palmares, ¿verdad? Luego tenemos el ligamento carpiano dorsal, que viene en una forma de abanico que dijimos de medial a lateral distalmente, ¿sí? Y terminamos hablando del ligamento palmar del carpo o carpiano palmar. Este mencionamos que está en la superficie palmar, o sea, en la superficie de acá. Y este terminamos la clase diciendo que este sirve para alisar. ¿Por qué? Porque si no tiene este, vemos que como son las superficies de los huesos, son como la calle empedrada del antiguo, les dije ayer, ¿sí? Pero como aquí pasa unos tendones musculares, entonces este ligamento palmar del carpo lo que hace es que recubre todos esos irregularidades de los huesos y los deja bien lisito para que los tendones musculares no se dañen. Ustedes han oído del túnel del carpo, ¿no han oído ese problema? Sí. Bueno, entonces ahí lo que pasa es que se irritan esos tendones, sobre todo las que están mucho tiempo en la compu, y entonces al inflamarse van a ver una cosa que se llama retináculo, que hace un como puente, y ahí es donde lastima. Ahorita vamos a ver. Ahí nos quedamos. Entonces,
aquí solo para, esa es una de las que tenemos, ¿verdad? Cuesta un poquito verlos porque ¿cómo se llama? Por la preparación, ¿verdad? Pero está aquí el dorsal, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar, aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Entonces ya vimos cápsulas colaterales, ya vimos los intercarpianos dorsales, intercarpianos palmares, el dorsal del carpo, el palmar del carpo. Ahora vamos a hablar de 4 ligamentos propios del hueso accesorio del carpo. El hueso accesorio del carpo está en la fila proximal o distal. ¿Ah? Proximal. Medial o lateral. Lateral. Ok. Entonces veamos, está acá. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos? Intercarpianos dorsales. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Y este hueso, que es el hueso accesorio del carpo, se va a unir, va a tener 4 ligamentos. Uno para acá, uno para acá, uno para acá y uno para acá. Y tienen sus nombres, pero necesito que me pongan atención. ¿Sí? Este primero que miramos aquí en verde se llama ligamento accesorio porque se va a iniciar en el accesorio del carpo. ¿Sí? Ligamento accesorio. ¿Y hacia dónde va a ir? Esto es medial porque este es lateral. Entonces aquí hacia dónde va? Hacia el cúbito. Entonces va a ser accesorio ulnar. ¿Sí? ¿Estamos? Luego tenemos el segundo. Vean. Ligamento accesorio, ¿por qué? ¿Ah? Porque se inicia en el accesorio del carpo. ¿Y hacia dónde va a ir? Al carpo ulnar. ¿Dónde queda el carpo ulnar? ¿Dónde queda? ¿Cuántos huesos tiene el carpo? Normalmente en el ¿cómo se llama el cerdo que tiene el patrón original? 8. ¿Cuántos proximales y cuántos distales? 4. ¿Cómo se llaman los proximales? De medial a lateral. ¿Ah? ¿Carpo radial? Carpo intermedio, carpo ulnar y accesorio del carpo. Entonces, ¿cómo se llama este que acá? Dice carpo ulnar. Entonces, ¿cuál de los de la fila proximal es? De medial a lateral, ¿qué número es? 3. Bueno, entonces va a ir del accesorio del carpo a aquí, que es el 3. 1, 2, 3, porque este es el 4 de arriba. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado porque aquí se pueden parecer estos dos nombres, ¿sí o no? Sí. La diferencia es que va del accesorio, bueno, lo mismo es que va del accesorio, porque se van igual en la primera parte, pero la inserción cambia. Este es una y este es carpo ulnar. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia? Si alguien no entendió esa diferencia, me lo puede levantar la mano. ¿Todos la entendieron? Bueno. El otro, bueno, ahí está, este es el accesorio carpo ulnar. Ahora, el accesorio carpo cuartal. ¿Cuántos huesos tiene la fila distal del patrón original? 4. De medial a lateral, ¿cómo se llama? 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4, o primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde a dónde va? ¿Por qué se llama ligamento accesorio? Adelante. Porque se origina en el accesorio, como todos los anteriores. ¿Y a dónde va a ir? Al cuarto, ¿verdad? Por eso se llama carpo cuartal. Porque va a ir acá, al cuarto. ¿Está bien? Y el último se llama el ligamento accesorio metacarpal. ¿De dónde se origina el ligamento accesorio? Del accesorio acá. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia el hueso metacarpal. ¿Sí? Accesorio metacarpal, porque va a ir del accesorio hacia el metacarpal. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahí los tenemos, vean, así más fácil para que puedan ver, como el otro no se miraban los huesos en sí, ¿verdad? Entonces se los pongo aquí para que miren. ¿Cómo se llama ese? Accesorio ulnar. Accesorio ulnar, ¿verdad? En el caballo hay una ahí. ¿Y por qué no preguntan? Entonces en el caballo no va a ir a la ulna, ¿va? Porque va a ir prácticamente a la parte más lateral del radio, ¿verdad? ¿Sí? Pero igual, ese es el accesorio. Ahora vean aquí,
Accesorio, Carpo. Carpo ulnar. Accesorio, carpo ulnar. Este es el ulnar, carpo ulnar. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se llama este? Carpo frontal. El accesorio, Carpo carpo cuartal, cuartal. ¿verdad? Porque es el cuarto. Y por último, el accesorio. Ese es el accesorio metacarpal o metacarpiano. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dale, va. Bueno, una de mano. ¿Ya? Bueno. Ahora vean. En la superficie palmar, mencionamos que estaba el ligamento palmar del carpo. ¿Cuál era la función? Alisar, ¿verdad? Y de alguna forma lo alisa y lo pone un poquito cóncavo, ¿ya? Como un canal, ¿ya? Ahora, va a existir esta estructura que se llama retináculo flexor, ¿vean? Retináculo flexor, que va a ir del accesorio del carpo hacia medial y va a formar como el techo. Y va a dejar, si hay un techo, hay un piso. ¿Cuál es el piso? Pues es el ligamento palmar. Este va a ser el techo, el retináculo. Quiere decir que entre el palmar y el retináculo hay un túnel. ¿Sí o no? ¿Me estoy dando a entender? No. Esto es palmar, porque está en mi palma. Pues aquí, ¿qué estructura está? ¿Qué ligamento? Palmar. Palmar. ¿Sí o no? A ese está aquí. Pero de lateral a medial viene aquí el retináculo. Desde el retináculo hace esto. ¿Cuál es el suelo? El palmar. ¿Y cuál es el techo de este túnel? El retináculo. Queda aquí como que un orificio, por así decirlo, un túnel ahí. ¿Me explico? Bueno, entonces, ese es el retináculo. Y por debajo de esto pasan los tendones musculares. Cuando hay una inflamación acá, es donde se presionan los tendones y da el problema del túnel del carpio. ¿Ya? Entonces, hay dos definiciones acá que tenemos que diferenciar. Si yo les pregunto, ¿qué es canal del carpo? Y si yo les pregunto, ¿qué es conducto carpiano? El canal del carpo solo se refiere a la estructura palmar o la superficie palmar de los huesos del carpo con el ligamento palmar del carpo. Vuelvo a repetir, el canal del carpo o carpiano solo se refiere a la superficie palmar del carpo con el ligamento palmar. ¿Ya? Y cuando se refiere el término conducto del carpo o carpiano o del carpo, se refiere a la superficie palmar, al ligamento palmar del carpo y al retináculo flexor, porque entonces ya se formó que es como si fuera un túnel. ¿Entendieron la diferencia de los dos términos o no? ¿Podría repetir qué es conducto carpiano, por favor? Les voy a repetir los dos. Ok. Canal solo se refiere a la superficie palmar y el ligamento palmar, que lo alisa. Como es un poquito cóncavo, es un canalito. Y cuando se habla conducto, son esos mismos más el retináculo flexor, que ya le hace como el techo y ya lo vuelve un. ¿Quedamos bien? Ok. Ya con eso estamos terminando la articulación del carpo. ¿Ya? Entonces se aprenden bien los medios de unión y los medios de unión específicamente del carpo accesorio, que de todos modos es también de toda la articulación, ¿verdad? Pero la diferencia es que se une al carpo accesorio. Ahora vamos a hablar de la articulación intercarpiana. ¿Quiénes tienen articulaciones intercarpianas? El equino y el bovino, ¿sí o no? ¿Qué tipo de articulaciones son? Fibrosas. ¿Se recuerdan de las articulaciones fibrosas? ¿Cómo se dividen? Duras, sindesmosis y esquililesis. Entonces, dijimos que las sindesmosis eran, digamos, en el caso de los huesos del metacarpo, en el bovino tenemos el 2, 3 y 4, ¿cierto? 2, 3 y 4. Entonces, estos
entre el 2 y el 3 y el 3 y el 4 se forman unas sindesmosis que son fibrosas, no tienen movimiento. El tejido fibroso se osifica y se pone durito. ¿Qué otra? Hay otra articulación entre, que se llama también sindesmosis. ¿Cuáles son? ¿Cuál otra? Cubitus radio. En las especies españolas, ¿verdad? Bien. Y acá, ahí están, vean, 2, 3 y 4. Entonces, entre este y este y este y este son fibrosos. Y en el caso del bovino, normalmente tiene su huesito aquí quinto, ¿verdad? El vestigial y fibroso. ¿Estamos? Ahora, vamos a hablar de la articulación del menudillo. La articulación del menudillo es la articulación metacarpo, falangeal, sesamoideos proximales. ¿Ya? Esa es la articulación del menudillo. Metacarpo, falangeal, sesamoideos proximales. También se le conoce como de la cerneja o del menudillo. ¿Ya? Ahí tenemos a color o no color. Miren el extremo distal del metacarpo, el extremo proximal de la falange proximal y las superficies articulares o dorsales de los sesamoideos proximales. Ok. Este es de un rumiante. ¿Por qué? Porque tenemos 4 sesamoideos proximales y tenemos 2 falanges proximales. ¿Cierto o no? Entonces aquí tenemos el extremo distal del metacarpo bovino, el extremo proximal de la primera falange proximal y la superficie dorsal de los sesamoideos proximales. ¿A color o sin color? Color o sin color, ¿no? Okay. Superficies articulares. A ver, desde la hermana República de Chimaltenango. ¿Qué miramos acá? Que sean las superficies articulares de la articulación del menudillo. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es? María René. Es el metacarpo. ¿De qué especie? De caballo. Extremo distal. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué miramos en el extremo, Dani? ¿Qué miramos en el extremo distal del metacarpo que miramos ahí de caballo? Una cresta media. ¿Qué es esto? Y dos cóndilos. ¿Y qué hay en medio? una cresta media. ¿Ah? ¿Cresta media? Una cresta media. Entonces, esas son las superficies articulares por parte del metacarpo. Ahora, ¿qué hueso es este? Falange. ¿Qué? Falange proximal. ¿Qué falanges? Hay 3 falanges. Falange proximal. Proximal. ¿Ok? Falange proximal. Y la superficie articular es esta porción. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Ah? Es el extremo proximal, porque este es largo todavía. Entonces es el extremo proximal. ¿Qué hay en el extremo proximal de esta falange proximal ahí arriba? Cavidades. ¿Sí? 2 cavidades Cavidades, sí, un surco. Gracias. Porque si estos son cóndilos, son cavidades venoideas, ¿cierto o no? Y un surco. Y esta es una cresta, y entonces ¿qué va a haber aquí? Un surco. Un surco medio, porque para que pueda encajar. ¿Ven? Y luego tenemos aquí, aunque no veamos la superficie dorsal o articular, están pegados, ¿verdad? Pero, ni modo. Entonces la que está del otro lado está pegadita, ¿cierto? La superficie dorsal o articular de los sesamoideos proximales. Esas son las superficies articulares, ¿se les quedó? Bien, eso ya lo saben porque a veces han osteología. Ahora vamos a hablar. Vean acá, menudillo o cerneja, porque no habían apuntado los nombres de la articulación metacarpo falangeal, sesamoideos proximales. ¿Sí? Y aquí estamos, ven. Un caballito, ahí está, todo eso es lo que incluye. Entonces ya hablamos de las superficies articulares, ahora vamos a hablar, bueno ya, otra vez, ¿verdad? Aquí están los códigos, esas son fotos viejas, nada más de las anteriores. Aquí están las venoideas y de los sesamoideos proximales, tendría que estar ahí, que no miramos la superficie, sino la que está pegadita acá, ¿verdad? Bien. Medios de unión, como es una articulación sinovial, ni mencionamos el primero, ¿verdad? La cápsula. Sí, ya eso ya va en calzoncito, ¿verdad? Muy bien. Como es de los miembros, también tiene ligamentos colaterales, ¿sí? Estos ligamentos colaterales van a estar divididos en 2 bandas, muy similar a los que hemos estado viendo, ¿verdad?
una banda superficial y una por debajo que va a ser una profunda. ¿Sí? Tanto el lateral como el medial. ¿Ya? Digamos, los profundos van a llegar a falange proximal y desamordeos proximales. Superficiales solo van a llegar a desamordeos proximales. Entonces, el profundo es el que llega a las dos. Vuelvo a repetir. Ligamentos colaterales están en dos bandas. Tanto el lateral como el medial tienen dos. Uno que va a ir profundo y uno va a ir encima que es superficial. La diferencia es que el superficial solo va a ir hacia los sesamoideos proximales. Y el profundo va hacia los sesamoideos proximales y hacia la falange proximal. ¿Estamos? Bien. Este es el libro, si no estoy mal, de Koenig, creo que es. Entonces vamos a ver lo siguiente. Existen lo que ya hablamos de la cápsula y los colaterales. Ahora, después de que tiene la cápsula y los colaterales, va a venir un conjunto de estructuras, siempre en los medios de unión, que se van a llamar ligamentos sesamoideos proximales y luego ligamentos sesamoideos distales. ¿Sí? El primer conjunto, que se llama ligamentos sesamoideos proximales, va a incluir lo siguiente. Vean acá. ¿Ven esta estructura que está así como transversa? ¿Sí? Está recubriendo palmarmente ¿a quién? A los huesos sesamoideos proximales. Quiere decir entonces que aquí, donde están los huesos sesamoideos proximales, va a haber aquí un ligamento. Es el que miramos ahí. Se llama ligamento palmar porque está en la superficie palmar de los sesamoideos. Pero también se llama intersesamoideo porque está uniendo los dos sesamoideos entre los dos. ¿Se entendió? Entonces, el primer medio de unión de los ligamentos sesamoideos proximales es el ligamento palmar o intersesamoideo, que va así como está midiendo. Va en una forma transversa, uniendo los dos sesamoideos palmarmente y recubriéndolos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está. Luego tenemos los ligamentos sesamoideos colaterales. Por favor, aquí poner atención, porque ya hablamos de los ligamentos colaterales, superficial y profundo, ¿se recuerdan? Pero eso es general de la articulación. Hoy estamos hablando de los ligamentos sesamoideos proximales. Entonces, estos son ligamentos que van a unir los sesamoideos con las otras estructuras, que es aparte de los colaterales. ¿Me entendieron eso? Bueno, ¿por qué? Porque ahora vamos a oír la palabra colateral otra vez, pero no tiene nada que ver con los que ya vimos. Estos son ligamentos sesamoideos colaterales. ¿Sí? Va a haber una banda ancha y una banda corta. Tenemos acá, ¿sí? La banda ancha que va a unir el sesamoideo proximal con la falange proximal. Y la banda corta que une el sesamoideo proximal con el extremo distal del metacarpo. Todo eso debajo del ligamento palmar, ¿verdad? Eso es, Todo eso debajo del ligamento palmar. no, porque el ligamento palmar está acá, esto va a ir aquí. Bueno, podría ir más o menos, sí podría ser porque como está recubriéndolo un poquito aquí, sí hay un poquito de que va a estar ahí, ¿verdad? Pero no todo, porque el ligamento palmar no cubre hasta acá. Pero sí podemos decir que está hasta abajo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ligamentos sesamoideos colaterales. Unen los sesamoideos colateralmente. Va a tener una banda ancha, que es un poquito más larga, que es la que une el sesamoideo proximal con la falange proximal. Y la banda corta une el sesamoideo proximal con el extremo distal ¿de quién? Del metacarpo. ¿Estamos bien? Bueno, vamos bien despacito. Y tenemos ligamentos cortos sesamoideos. Y este vuelve a unir el sesamoideo proximal con la falange proximal, pero está más profundo. ¿Vean? Aquí dice sesamoideo y falange proximal. O sea que yo les puedo preguntar, dígame el nombre de los ligamentos que unen los huesos sesamoideos proximales con la falange proximal. ¿Cuáles son? Ligamento palmar. La banda larga o ancha
del ligamento sesamoideo colateral y los ligamentos cortos sesamoideos, ¿sí o no? Se quedaron pensando. Eso es bueno. ¿Sí? Después de la humazón aquí de la pesada. Entonces, ¿por qué? Porque la banda ancha, ¿vean?, lo une, pero también aquí hay una profundita que son ligamentos cortos sesamoideos que dicen de los sesamoideos a la falange proximal. O sea que están bien fijados esos sesamoideos, ¿verdad? Están bien fijados porque primero tenemos, dijimos, los colaterales. Luego tenemos ¿cómo se llama? El palmar intersesamoideo. Luego tenemos la banda ancha de los sesamoideos colaterales. Y luego tenemos los cortos sesamoideos. ¿Sí? Todas estas tres estructuras, ¿qué forman? Los ligamentos sesamoideos proximales. En otras palabras, los huesos sesamoideos proximales van a estar bien fijados por dos complejos de estructuras. El primer complejo es ligamentos sesamoideos proximales, que están formados por el ligamento palmar o intersesamoideo, por los ligamentos sesamoideos colaterales, por ligamentos cortos sesamoideos. ¿Vamos bien? Y ahora tenemos la otra complejo, que es los ligamentos sesamoideos distales. ¿Sí? Ligamentos sesamoideos distales. ¿Para qué sirven los ligamentos sesamoideos proximales y distales? Para fijar los huesos sesamoideos. Esa estructura se están agarrando así, bien agarraditos, ¿verdad? Ahora tenemos el complejo que son los ligamentos sesamoideos distales. ¿Por qué se llaman ligamentos sesamoideos proximales y por qué se llaman ligamentos sesamoideos distales? ¿Cuál es la lógica? En comparación a la articulación, porque los proximales están más proximalmente a... Ahí está. Porque los proximales están en posición proximal y los distales los van a fijar. O sea, ¿cuál es nuestro sitio de acción? Los sesamoideos. Y los ligamentos sesamoideos proximales los unen proximalmente a las estructuras que están proximal. Y los ligamentos sesamoideos distales unen siempre a los sesamoideos, pero con estructuras más distales. Esa es la diferencia. ¿Me expliqué? Proximales, intersesamoideo palmar. Sesamoideos colaterales son dos bandas, una ancha y una corta. Y los cortos sesamoideos hacia acá, por dentro hacia acá. Ahora vamos a hablar los ligamentos sesamoideos distales. Unen los huesos sesamoideos siempre palmarmente, pero con estructuras más distales, o sea, más hacia abajo. ¿De quién? A la falange proximal y todavía hasta la falange media. Vamos a ver. Tenemos los ligamentos rectos sesamoideos. Vean en este dibujo. Hay un 5 aquí y otro 5 acá, ¿cierto o no? Y si se dan cuenta, son bien fáciles. Miren pues, tal vez alguno ya tiene el folleto, pero sin que lean. ¿Cómo le llaman? Si estos son rectos, ¿cómo le llamarían a los otros dos pares? Bueno, pues, pero no. ¿Pero qué más? Si son rectos, ¿estos cómo le llamarían? Están así como cruzados. Y estos están más así como convergentes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Oblicuos. Así. ¿Verdad? Bueno, entonces los rectos están rectos. No es para dónde, pues está fácil, ¿verdad? Y son bien larguitos. ¿De dónde a dónde van? Vean, la superficie palmar de los huesos sesamoideos hasta la superficie proximal palmar ¿de quién? De la falange media. ¿Se recuerda que había una pequeña rugosidad ahí? Y si no se recuerdan, vayan a buscarlo. Pues había ahí, palmarmente, había una como cresteta así transversa, rugosa. Ahí es donde, para esto es realmente, aquí está la superficie rugosa. Entonces, para la inserción de los dos ligamentos sesamoideos rectos. ¿Se entendió? Luego tenemos, ahí está, ligamentos sesamoideos oblicuos. Rectos, oblicuos. ¿Sí o no? Sí. Va. Y no tan oblicuos como van a ser los otros que son de una vez cruzados, ¿verdad? Entonces vean, los oblicuos van de la superficie lateral y palmar de los sesamoideos proximales y van a ir así como está lateral acá. ¿Se recuerdan de las crestas que habían en la superficie palmar de la falange proximal? ¿Sí? Que habían dos crestas que proximalmente eran así, venían de los del colateral y luego convergían distalmente. Pues ahí es donde se van a ir para esas cosas. Ahora tenemos, ahí están las crestitas. ¿Sí? Entonces se van a ubicar cabalmente como esas crestas, se originan acá en los sesamoideos
látero palmarmente y luego se van a venir las crestas hacia distal. ¿Se entendió? Entonces van a ser oblicuos porque es látero medial distalmente, ¿verdad? Son los números 4. ¿Vamos bien? Y luego tenemos los sesamoideos cruzados porque se cruzan como que fuera una X. Están todavía más profundos, ¿eh? ¿Los miran? Sí. Esos van a ir también de la superficie palmar de lateral a medial distalmente en la cresta, del lado contrario. ¿Sí? Van a ir acá y se van a ir al lado contrario a buscar la crestita del otro lado. ¿Se entendió cómo? Entonces tenemos 6 medios de unión, 3 proximales y 3 distales que sirven para fijar a los huesos sesamoideos en su lugar. O sea, esos huesecitos fregados están bien agarrados, ¿verdad? ¿Por qué? Por 2 complejos. Por uno que son ligamentos sesamoideos proximales y los distales. Ligamentos sesamoideos proximales. Decime uno, Dani. Terminemos de usar, dale ya. 1. Los sesamoideos colaterales. Otro. El ligamento papal o Intersesamoideo. intersesamoideo. Otro. Otro. Ligamento. Ligamentos Cortos. Sesamoideos, ¿verdad? Ahora, dígame, los ligamentos sesamoideos distales. Marcela, 1. Rectos. 2. 3. Cruzados. Ahí está. Ya está. Hechos, ¿va? Sí. Nítidos. Entonces, esos son ligamentos sesamoideos proximales y distales. Y aparte hay una cápsula y aparte hay colaterales de la articulación. Con 2 bandas, ¿cierto? Una ancha y una. Bueno. Ahora vamos a hablar de algunas diferencias. En el caso de los perros, solo hay ligamentos sesamoideos cruzados. Solo los de al fondo, los que están en X. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y en el caso de los bovinos, no hay ligamentos sesamoideos rectos, ¿ves? No hay. Y en vez de eso tienen ligamentos interdigitales proximales y distales, ¿ya? ¿Ya? Es la diferencia entre esos dos. Ahora, perdón, ya nos pasamos acá. Los perros, entonces, solo hay cruzados, no hay ni rectos ni oblicuos. Y en las vacas, están acá, ligamentos, solo hay ligamentos, no hay ligamentos sesamoideos rectos, van a estar esos cruzaditos, para el proximal. Bueno, quiero que me entiendan ahora una cosa. Cuando hablamos de la articulación del menudillo, que es la articulación metacarpo, falangeal, sesamoideos proximales, o de la cerneta, van a escuchar o van a leer, o eso pretendería yo que algún día lo hicieran, de lo que se conoce como ligamento suspensorio del menudillo o músculo interóseo. Aquí es un poquito complicado porque ya dijimos, o sea, aquí parece que se contradijera. Ya dijimos que músculo no es ligamento, ¿cierto o no? El músculo, ¿cómo se llaman las inserciones? Tendones o aponeurosis, pero lo que hemos estado viendo son los tendones. Y el ligamento es tejido conectivo, picoso. ¿Ya? Pero aquí hay algo que pueden uno confundirlo, pero por eso lo vamos a hablar. Está el músculo interóseo. El músculo interóseo es un músculo como tal. Y ese músculo va a venir en la superficie palmar del metacarpo. ¿Se recuerdan ustedes donde es más fácil explicarlo? Es en el caballo. Porque la superficie palmar del metacarpo del caballo, ¿qué tiene? 3 huesos. ¿Sí? Tiene el gran metacarpiano en el centro y tiene un metacarpo 2 y un 4 lateralmente. Entonces, eso hace que aquí haya una superficie cóncava, ¿cierto o no? Ahí va a ir el músculo interóseo. Y se llama interóseo porque va entre esos 3 huesos. ¿Lo expliqué? Ese músculo interóseo, mal llamado también ligamento suspensorio. Pero vamos a hacer músculo interóseo. Ese músculo interóseo va a venirse hacia distal y cuando llega acá, a nivel de la articulación metacarpo falangeal, sesamoideo proximal, ¿sí? Palmarmente, va a ser vean,
es esta. ¿Lo ven? Cuando llega aquí a nivel de la articulación, va a continuarse y va a emitir dos ramas, vean, son estas, hacia dorsal, vean. ¿Ya ven? Entonces aquí está el músculo interóseo, palmarmente, en este como canal que se forma aquí entre los tres huesos. Al llegar a la articulación, se va a continuar palmarmente, pero va a emitir dos ramas dorsales con estas. ¿Ya las vieron? ¿Sí o no? No muy convencido Anderson, pero bueno, pues está pensando todavía en el cuerpo. Esas son estas que miramos acá. ¿Ya? Ese es el músculo interóseo, que le llama ligamento suspensorio del menudillo también. Entonces, ahí hay una, para que no, porque va a decir, usted ha dicho que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero aquí lo llamaron así, ¿verdad? No es mi culpa. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, existe lo que se conoce como aparato suspensorio del menudillo, que va a incluir el músculo interóseo, ¿sí? Y los ligamentos sesamoideos distales. ¿Cuáles son los ligamentos sesamoideos distales? Rectos, oblicuos y cruzados. Entonces, cuando hablamos de la estructura de aparato suspensorio del menudillo, incluimos el músculo interóseo y los ligamentos sesamoideos distales. Este que está acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que una cosa es hablar del ligamento suspensorio del menudillo, que es decir, mal llamado al músculo interóseo, y aparte es llamar al aparato suspensorio del menudillo, que es otra cosa. Es hablar tanto del ligamento interóseo, que es el músculo interóseo o el ligamento suspensorio del menudillo, más los ligamentos sesamoideos distales. Entonces, esa es una diferencia que quiero que tengan. Muy aparte es ligamento suspensorio del menudillo, que se refiere al músculo interóseo, ¿sí? Y muy aparte es hablar de un aparato suspensorio del menudillo. No sé si me estoy dando a entender. Uno es ligamento suspensorio, otro es aparato. El aparato ya incluye más estructuras. Va a incluir siempre ligamento o músculo interóseo, pero además va a incluir los ligamentos sesamoideos distales. ligamentos sesamoideos distales, rectos, oblicuos y cruzados. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cómo vamos? Excelente. 2 minutitos solo para hablar un poquitito así de introducción. Entonces ya hablamos, ya hablamos toda la suspensorio, perdón, la del menudillo. Ahora nos vamos a hablar entre la falange proximal y la falange media. Es lo que se conoce como interfalángica proximal. Van a haber dos articulaciones interfalángicas. ¿Qué es interfalángica? Entre falanges. La que vamos a ver ahorita, falange proximal y falange media, ¿cierto? Entonces, para diferenciarla entre otra interfalángica, esta se llama interfalángica proximal. Y hay una interfalángica distal, que es entre la falange distal, media y distal. ¿Estamos bien? Entonces, la articulación interfalángica proximal es la articulación entre el extremo distal de la falange proximal y la superficie proximal de la falange media. Estas se llaman superficies porque ya no es un hueso largo la media, es un hueso como corto, así que tienen todas son más o menos iguales a sus superficies, ¿verdad? En cambio esta todavía es larga. ¿Qué hay como superficie articular de la falange proximal? Marcela, míralo aquí. ¿Qué hay aquí? Los cóndilos. ¿Y qué hay separando el cóndilo? Un surco. Un surco medio. ¿En qué van a encajar los cóndilos, Marcela? Cavidad glenoidea. En 2 cavidades glenoideas. ¿Y qué va a encajar en un surco medio? Una cresta media. Una cresta con relieve medio. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿verdad? Entonces, a esta articulación interfalángica proximal también se le conoce como el nombre de la articulación de la cuartilla. Entonces, pongo esto porque en el campo, y los de zootecnia que son de campo, ¿verdad? Entonces ellos se le llaman articulación de la cuartilla. A la articulación interfalángica distal le llaman de la corona. ¿Ya? Y ahí nos quedamos. Hasta el lunes, primero de Dios.